Hola, mi nombre es María Margarita Suárez. Soy colombiana, cristiana, antropóloga y actualmente estudiante de música. Hoy a través de este video quiero compartirte brevemente algunas reflexiones personales que he tenido acerca del cristianismo, la situación política y social de Colombia y el arte, en las cuales he venido pensando no solo a raíz del contexto actual del paro nacional, sino desde hace ya algunos años en relación con un llamado vocacional que siento por estas temáticas. Cabe aclarar que en ningún momento estas apreciaciones recogen o presentan opiniones de otras personas, grupos o entidades, sino que las expreso totalmente a título personal. ¿Sabías que Colombia es hoy el país más desigual de América Latina según el Índice de Desarrollo Regional y uno de los países más desiguales del mundo desde hace varios años, según varias fuentes e investigadores? Desigual en el sentido de que el acceso a servicios básicos como salud y educación no están garantizados por el Estado, y el acceso a ellos y de calidad es muy difícil para la mayoría de la población, sobre todo en el campo colombiano. Históricamente en nuestro país no solo no ha habido casi apoyos e incentivos para el desarrollo de la agricultura y la industria nacionales, sino que incluso la mayoría de los gobiernos le ha puesto obstáculos a través de más altos impuestos y exigencias a los productores nacionales que a los productores extranjeros, empresas multinacionales y transnacionales, siendo normativamente más condescendientes y laxos con ellos, incentivando así el crecimiento de estos últimos a costa del debilitamiento de la economía nacional. La política económica y social de nuestro país históricamente ha incentivado y fortalecido así una economía extractivista, es decir, de extracción de minerales y otras materias primas en detrimento de nuestros recursos naturales y la pobreza de muchas comunidades y poblaciones, por no decir que todo el país. Esto asimismo ha generado históricamente mucha violencia en nuestro país, pues este olvido social, económico y sistemático del campo colombiano fue uno de los factores que generaron el surgimiento de las guerrillas de las FARC y el ELN, estrechamente ligado con que también la respuesta y solución histórica del Estado colombiano a su ausencia social y a la protesta social derivada ha sido principalmente militar, es decir, a través de las armas, la violencia y la guerra. Estos factores sociales y económicos, sumados a la fuerte corrupción, el narcotráfico y el paramilitarismo en nuestro país, entre otros factores, son hechos que generan aún hoy gran parte de la violencia en Colombia, a pesar de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, y que contextualiza el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos que han luchado principalmente a favor de la protección de recursos naturales y denunciando desigualdades e injusticias sociales y violaciones de derechos humanos en general. Estos son hechos tan estructurales para entender la situación política y social de nuestro país, que son factores que contextualizan el paro nacional que actualmente vivimos en Colombia y que nos permiten entender la fuerza que ha tenido este paro y su larga duración aún a pesar de la pandemia del COVID-19 y el pico más alto que actualmente enfrenta el país de muertes y contagios por este virus. Pues son realidades que llevan tantos años que la pandemia solo los ha agudizado y hoy más que nunca se hacen insoportables de vivir y permitir, pues seguirán produciendo cada vez más y más violencia y dolor en nuestro país. Entender todo esto como un hecho histórico en Colombia, de no solo unos pocos años, sino de décadas y décadas atrás, por abordar solamente lo que ha sido la construcción de Colombia como república, hace ver por qué hoy toda esta problemática que vivimos del paro nacional no se trata de la búsqueda por obtener cosas regaladas o de la búsqueda por instaurar el socialismo o el comunismo en Colombia, como varias personas lo piensan, sino la reclamación justa de derechos frente a un Estado que históricamente se ha desentendido de garantizar el bienestar social de su población, de construir justicia social. Reclamos justos frente a un olvido histórico y sistemático del Estado, muy fuertemente perceptible en varias regiones del país como el Chocó, Buenaventura y La Guajira, entre otras. Entender la situación de nuestro país como un hecho histórico profundo y complejo es también una responsabilidad que tenemos todos aquellos que nos reconocemos como cristianos. Nos supone grandes responsabilidades de cómo damos testimonio de nuestras creencias en relación con los contextos en los que vivimos, analizando de manera crítica y reflexiva estos contextos y no conformarnos únicamente con lo que los medios masivos de comunicación informan o las opiniones populares en nuestros entornos familiares, congregacionales y sociales en general. De acuerdo con varios artículos científicos,
periodísticos y una encuesta que realicé entre personas que se reconocen cristianas, el crecimiento y extensión del cristianismo evangélico en la población de Colombia ha sido notorio, sobre todo a raíz de la Constitución Política de 1991, y con ello también el interés de gran número de personas de este sector por tener un papel relevante en la política secular del país. Esto ha derivado en la conformación de partidos políticos autodenominados cristianos y la búsqueda en general de elegir y posicionar en cargos públicos a personas que se reconocen cristianas. Este interés por participar en política secular ha supuesto también alianzas con partidos políticos y personajes políticos de diferentes orientaciones, notoriamente con sectores políticos y económicos del país, que han tenido gran responsabilidad en la histórica desigualdad social y pobreza de Colombia, que han visto en estas estructuras cristianas la posibilidad de crecer y afianzar fuerzas electorales para sus partidos o para sus intereses políticos y económicos en general. Es por todo esto que se hace tan importante ser críticos y reflexivos de las realidades sociales y políticas en las que vivimos, especialmente desde una perspectiva histórica y particularmente en relación con las acciones de los partidos y movimientos políticos que usan la autodenominación de cristianos, pues definitivamente tienen un impacto en cómo somos percibidos y es percibido el testimonio de todos los cristianos en la sociedad en general. Pues usando genéricamente la denominación cristianos parecieran desde allí representarnos a todos los cristianos, tanto a favor como en desacuerdo con ellos, y seguirá socialmente asumido que nos representan a todos si quienes no estamos de acuerdo con sus acciones no manifestamos públicamente también nuestra opinión y desacuerdo con sus acciones o en general nuestro desacuerdo con la inmersión del cristianismo como movimiento político en la política secular, como es mi caso. Como ejemplo, tomo dos casos recordados y notorios en la política reciente de nuestro país, como lo son el caso del triunfo del no en el plebiscito del acuerdo de paz y el triunfo del no en la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, en el contexto actual del paro nacional, en los cuales a nivel de la sociedad en general se tiene muy presente que partidos como Mira y Colombia Justas Libres, si bien no eran mayorías, fueron determinantes para inclinar la balanza a favor de estos triunfos, y se habla de estas participaciones a nivel de los cristianos en general. En el primer caso de oposición al acuerdo de paz, varias de las argumentaciones en contra no contemplaban cuán notorio era el enfoque de este acuerdo por incentivar y fortalecer la inversión social, sobre todo en las regiones del país donde el conflicto armado ha sido más fuerte, con el fin de acabar desde su raíz un factor tan determinante para la existencia de la violencia en Colombia, acuerdos que el actual gobierno no está cumpliendo. Y el segundo caso de la moción de censura al ministro Diego Molano, que fue una oportunidad importante que se tuvo para cesar tantas violaciones de derechos humanos que está cometiendo la fuerza pública, ESMAD, Policía Nacional y Ejército, en el marco del paro nacional. Violaciones de derechos humanos como uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, asesinatos, persecuciones, amenazas, torturas, entre otras, que se propician cuando, como se ha hecho históricamente en Colombia, se criminaliza la protesta social para reprimirla desde el uso de la fuerza y las armas. No estoy de acuerdo en que busquemos cristianizar la política secular, pues creo que este no es nuestro llamado como cristianos. Bien es sabido por el testimonio de Cristo que Él vino a hacer un cambio en los corazones, no desde las obras, que es lo que desde las normativas podemos lograr, que la gente o la sociedad haga o no haga esto o aquello, y desde las formas de gobierno humanas, sino que Él vino a hablarnos de otro reino al cual todos tenemos la opción de elegir si queremos pertenecer o no, el reino de los cielos. Él no vino a imponer, vino a ser testimonio de ese reino e invitarnos a ser parte de él, sometiéndonos voluntariamente y por amor a los mandamientos de Dios. Sabemos que, como Cristo, nuestro reino no es de este mundo. Por eso debemos ser embajadores de ese otro reino, sin buscar imponer su funcionamiento aquí. No es nuestro llamado. Como dice 2 Corintios 4:7, somos tan solo vasijas de barro en las que ha sido depositado un tesoro. El Espíritu Santo, para que se vea que tan extraordinario poder, amor y dominio propio no viene de nosotros sino de Dios. Pero sí tenemos que ser conscientes de que estamos en el mundo aunque aquí no pertenezcamos. Y esto nos supone grandes responsabilidades de cómo damos testimonio en relación con los contextos en los que vivimos. Este es el porqué de este video y de las reflexiones que hoy comparto a través de él.
agregando que desde el arte tenemos una gran herramienta para incentivar esas reflexiones críticas a las que todos debemos sentirnos llamados y no conformarnos con apreciaciones facilistas de los contextos en los que vivimos. Además de usar el arte para la adoración y la alabanza a Dios y la integración congregacional, podemos usarla también para incentivar el aprendizaje de historia en nuestras congregaciones, para abrir espacios de discusión y debate, para compartir opiniones y reflexiones. Esto es precisamente lo que a nivel personal buscaré hacer desde la música y la pedagogía musical. Muchas gracias por su atención.